nos llevan a hacer un proceso ordenado, planificado sobre problemas. Ahí es donde va a hacerse la diferenciación, ya problemas educativos o de problemas pedagógicos. Los problemas pues educativos convergen desde una visión más social, cultural, política, en la cual está inmerso el niño, o sea, o las infancias. Entonces hay que mirar. Y sobre todo, yo las invito y los invito a que ustedes hagan ese ejercicio de indagación en sus comunidades para entender, interpretar realmente cómo se han dado pues, esas pautas. Yo un poco quería, pues, por ejemplo, indagar con algunas chicas que empezamos un poco a hacer unos vininos de semilleros. Les decía que miremos como cuáles son las pautas de crianza que se han dado, por ejemplo, en la niñez, en las comunidades tanto indígenas como afro, que es pues el centro de atención que nosotros tenemos en este proyecto. Y teniendo en cuenta que hay muchos saberes, muchas prácticas que es importante recuperar dentro de las comunidades y que desafortunadamente no se han documentado, ¿no? No se han documentado, por ejemplo, como son, nosotros referimos a la literatura infantil, pues referimos un poco a los referentes que siempre nos han dado desde Occidente o nos han llegado desde afuera. Es importante que empecemos nosotros a hacer propuestas desde las comunidades. O sea, hay mucha, hay realmente, por ejemplo, mitos, leyendas que están en las comunidades presentes, claro, desde la oralidad que se manejan en las comunidades. Y la invitación es a ustedes como estudiantes de esta licenciatura en pedagogía infantil que hagan una recuperación y documentación de todos esos, diríamos, esos saberes que son muy importantes porque le van a dar un giro muy distinto, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, a nosotros nos dieron a conocer el cuento de Blancanieves. El cuento de Blancanieves no se desarrolló en un contexto, ¿sí?, inmediato, eh, como el que nosotros tenemos. Entonces, poder hablar, por ejemplo, de unos cuentos en que se refiera mucho más a la historia de estos territorios, sería muy bonito que los niños inclusive se interesen, se preocupen y los maestros también hagan uso de todo ese trabajo, inclusive haciendo referencia a muchos autores nuestros, latinoamericanos, colombianos, que se destacaron y que es muy importante empezar a trabajar. Sobre todo en las interpretaciones, porque en ello, pues, o sea, está dado toda una historia, está dado toda una cosmovisión que es muy importante tener como referencia dentro de nuestros niños. Lo mismo, a ver, Magali, te doy la palabra. Profe, qué pena, buenas noches. Sino que yo me conecté cuando usted estaba hablando lo del mentefacto porque nosotros pues teníamos una duda, ¿no? O sea, el Sí, mentefacto se lo debe de hacer sobre el tema de investigación que vamos a realizar. no, no, no. Por eso les decía que el mentefacto lo van a hacer más de tipo conceptual desde el punto de vista de qué entendemos nosotros, eh, en este caso, como investigación educativa y pedagógica, porque es importante diferenciar. Podríamos hacer un mentefacto de lo que es el problema de investigación, pero es necesario hacer un poco de
a ver, de indagación, de exploración como ustedes hicieron, ¿no? Ustedes hicieron una exploración de inicial, es decir, un acercamiento a una institución, a un jardín infantil o a un hogar comunitario o a los centros de desarrollo infantil, ¿ya? Que es donde se atienden las primeras infancias. Profe, Entonces, lo que ese pasa es que mentefacto dice ahora que, es, dime, perdón, Magali. profe, lo que pasa es que en la guía dice que se debe escoger un tema de investigación. ¿Lo debemos de hacer desde ya? Lo que pasa es que, pues ustedes sí deben seleccionar un tema porque ese es el punto de partida para iniciar el ejercicio que vamos a hacer en el curso. Ya, ustedes tienen que escoger un tema de indagación que tenga que ver, por eso les digo, más de tipo educativo o más de tipo pedagógico. O sea, ustedes tienen que seleccionar un problema porque pues ese es el punto de partida que ustedes van a empezar a trabajar. Eh, yo no les puedo decir, bueno, les voy a dar temas a ustedes, temas de investigación, no, porque ustedes dentro de sus contextos donde se encuentran, entonces pueden hacer. Ahora, este no es un proyecto de investigación, quiero hacer una claridad de que no es un proyecto de investigación, sino es un ejercicio que lo estamos haciendo desde la investigación desde el curso de investigación educativa y pedagógica y que desde luego nos va a dar herramientas para cuando ustedes ya estén planteando un problema como tal, entonces ustedes mm, tengan ya las bases de cómo nosotros vamos a iniciar todo ese proceso metodológico, ¿ya? De investigación, de indagación, cómo se hace, cómo se plantea un problema. Vamos a hacer un ejercicio, pero no es como tal, porque pues no nos daría ni el tiempo y tampoco pues busca el curso como tal desarrollar ese proceso. Es un ejercicio más bien, como les digo, darles a ustedes como estudiantes cómo podríamos nosotros iniciar todo un proceso de indagación de manera ordenada de una temática que tiene que ver con las infancias, ¿ya? Entonces es importante que lo tengamos aquí. Entonces, la guía les pide dos cosas, por eso aquí no sé si es necesario que miremos la guía. Ese momentico, a ver si vamos a presentar ese guía. Ese momentico que yo les presento aquí la guía, que se me perdió donde les iba a presentar el documento de base. A ver. Vamos a mirar como la guía, el paso a paso, para que entonces no tengamos eh, confusiones al respecto y ustedes puedan desarrollar la guía. Bueno,
No sé si ustedes están mirando allí la guía. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si están mirando la guía? No se mira, No, profe. Allí. Sí, profe, Allá. allí. Entonces, verán, ¿no? Aquí lo primero que vamos a leer paso a paso. Explorar la realidad educativa y pedagógica contextualizada a través de una impresión diagnóstica sustentada en fuentes documentales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un acercamiento porque, a ver, un problema de investigación no se lo hace desde solamente desde la exploración experimental, es decir, yendo a, a la realidad, sino también necesitamos hacer lectura de algunos documentos que nos den a nosotros bases eh, fundamentales para abordar el problema. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de los problemas de aprendizaje de los niños, por ejemplo, eh, ese tema de problemas de aprendizaje tengo que tenerlo muy claro también como investigador, porque de lo contrario, pues, o sea, yo también tendré confusión de qué entiendo, puedo ser muy subjetiva en el sentido de entender ese problema desde mi visión, desde mi perspectiva, pero es necesario tener como fundamento y como base qué es lo que nos están diciendo los investigadores o quienes han indagado sobre problemas de aprendizaje. ¿Sí? Ahora bien, en problemas de aprendizaje hay muchos aspectos que abordar, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, ustedes están viendo un curso en este periodo académico que es la construcción de la lengua escrita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los niños presentan muchas dificultades allí. Problemas, por ejemplo, que no tienen una visión del tiempo y el espacio, de la direccionalidad, de la motricidad. Entonces, todos esos aspectos se van a ver, eh, digamos, van a incidir en que el niño, por ejemplo, tenga el concepto, si el niño va a aprender, por ejemplo, antes a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, a leer y a escribir de una forma distinta a como se enseña en este momento. Ya nos enseña en este momento. Antes nos decían, por ejemplo, la M con la A y que entonces nosotros repetíamos. Entonces, esa es una metodología, ¿cómo es? Porque yo escuchaba a la profesora eh, Natalia, les dio a conocer. Entonces, hay diferentes enfoques de enseñanza que se dieron en un momento dado y pudieron funcionar, pero en algún momento, pues, o sea, tuvieron que ser reevaluados porque hay diferentes concepciones y se tuvieron, digamos, y se llegaron con hallazgos de que no era muy conveniente para el niño aprender de esa forma, ¿no? Porque tengámoslo presente y hagamos el análisis nomás en eso. Entonces, cuando uno le separaban silábicamente, ¿sí? Y decía mamá, y la mamá es una sola, ¿no es cierto? Es el conjunto, es la que nos da afectos, la que nos da cariño y nosotros no podemos separar en la palabra, inclusive el concepto de mamá. De alguna forma nos hacían entender y el concepto inclusive del niño a veces no lo hacía entender y comprender. Entonces tenemos que mirar todos esos procesos. Entonces es necesario que nosotros revisemos alguna bibliografía referida al tema de investigación. Eso es importantísimo, no solamente, por eso digo, hacer una exploración directa
empírica del tema de investigación, sino que es necesario además documentarse, ¿ya? Bueno, luego dice hacer una diligenciar la matriz de síntomas, posibles causas, macrocontexto y microcontexto, ¿sí? Y definir el tema de investigación educativa y pedagógica. Ahí es donde tienen que definir el tema de investigación educativa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, por ejemplo, voy a pasar aquí, bueno, en el entorno de aprendizaje, que es lo que van ustedes a participar sobre el avance del ejercicio exploratorio de la investigación educativa y pedagógica, realizar una realimentación de la tutora. Pues yo en esto estoy aquí atrasada. Si han hecho ustedes, por ejemplo, sus aportes en el foro, porque pues tendría que hacerle a ustedes una realimentación de quienes hayan participado. Pero estos CIPAS también es una forma de participación, porque pues aquí les estoy escuchando directamente sus inquietudes, como me lo expresa Magali. Y aquí en el siguiente punto de la guía dice evidencias del trabajo grupal. Entonces tienen que presentar una portada, una introducción, diligenciar la matriz 1, que habla de qué es, de la contextualización, elaborar un mentefacto, dar unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. En eso consiste la actividad número 2, ¿ya? Entonces, para que lo tengan, no sé si allí haya ¿qué es? Inquietudes. Y pues me gustaría como que ustedes en este momento pues las presenten. Una parte de Profe, Magali no buenas. ha levantado. Buenas, Leida, Profe, cuéntame. ¿no sería que nos puede explicar la matriz? ¿Cómo sería de Sí, llenarla ya? de hecho ahorita, sí, de hecho voy a entrar a hablar sobre esa matriz y cómo vamos a trabajar sobre esa matriz, ¿sí? Entonces Ah, vamos pero no sin antes, voy a darles, antes de que se me pase allí, que se me pase, que no les pase el registro de asistencia, entonces espérenme un segundito para de una vez pasarles a ustedes la asistencia, porque si no, después se me pasa y no les doy a conocer la asistencia. Y a nosotros también nos piden estos registros. Por el chat les voy a compartir, el enlace de la asistencia, ¿no? Allí. Bueno, entonces en este momento, les voy a compartir, un segundito aquí, les voy a compartir el paso a paso, como dicen aquí, de cómo vamos a desarrollar esa contextualización. ¿Listo? Vamos a compartir aquí y les voy a dar a conocer y me confirman si están leyendo. Bueno, esa es la misma matriz que ustedes tienen, pero yo voy a hablar aquí en esta parte un poco. ¿Si me confirman lo que está escrito allí? ¿Sí lo están visualizando? Sí, profe, ahorita ya no. ¿Sí? Sí, hace un ratico, sí, ahorita ya no. No, a ver. Esperen un Ahí ya, segundito. profe. ¿Ya? Ah, bueno. No, se volvió a quitar. ¿Allí? Ahí. Ah, bueno. Entonces, la contextualización, estamos hablando de la contextualización del problema educativo y pedagógico. Como les decía, hay que definir un tema. Entonces, yo tengo aquí
un tema de investigación que es una intención teórica específica, o sea, un concepto claro. Yo puedo hablar de un tema, por ejemplo, la motricidad fina. Puedo hablar sobre las concepciones, por ejemplo, del niño, digamos, sobre los problemas, cómo él asume la pregunta, por ejemplo, él asume la pregunta en el aprendizaje. Es importante porque los niños, yo decía en algún momento, los niños son los, por eso en esta primera etapa, ¿sí? Donde van a los jardines infantiles, donde hacen toda una exploración diferente y una estimulación, inclusive que hace la docente, por eso habla siempre de dimensiones, ¿sí? Aquí no se habla de áreas, nada de eso, sino de las dimensiones, ¿sí? Que se está trabajando con los niños. Y entonces es muy importante, por ejemplo, a los niños, porque los empiezan a trabajar mucho el juego y a través del juego lo van llevando a desarrollar otros aspectos con que llega el niño. Entonces el niño desarrolla un proceso muy creativo en esta primera etapa, que la maestra de preescolar debe explorar y debe intensificar muchísimo en el niño, ¿no? Entonces no debe coartar, sino más bien es llevarlo a un potencial muy alto y demás. Entonces hay maestras y pedagogos, digamos, infantiles que han hecho una tarea muy bonita porque de verdad que han llevado a esos procesos. Por el contrario, también se ha generado que en esta etapa a veces se ha coartado toda esa creatividad, esa curiosidad que tienen esos niños. Y eso esperamos que nunca vaya a ocurrir con ustedes. Por el contrario, eso se quiere tener en cuenta. Entonces son temas de investigación que son susceptibles de investigar y de indagar. Qué pena la interrumpo. Sí. Una preguntita. En lo que dice la creatividad y todo eso de los niños, ¿no? Algo como para una niña, como decir que sea memorista, sea para que, o sea, como se dice, no hacerle perder la creatividad o la imaginación a una niña. Una motivación, ¿cuál sería, profe? Que no pierda esa Ajá, creatividad. A ver, una para, creatividad, sino. Entonces, a ver, la idea es que, por ejemplo, no normalicemos, porque, a ver, nosotros queremos ver, y eso es la institución, lamentablemente, y aquí estoy hablando de la escuela, ¿no? No de estos centros, porque se crearon los centros, los jardines infantiles, para estimular, esos son centros de estimulación, ¿no? Por ejemplo, a veces hay el afán, inclusive no, ni siquiera es de la maestra y del maestro de pedagogía infantil, que quieren enseñarles, por ejemplo, ya a que los niños, por ejemplo, aprendan los números, que aprendan a leer, que reconozcan. Sí, es importante esa parte. Es importante que ellos, por la curiosidad y hoy pues por los medios y todo eso, ellos se van acercando. Entonces, pero ya el afán de que no, que ya como el niño lo ve muy despierto y demás, entonces, no, que el niño aprenda a leer y escribir. Y ese no es el objetivo, sino es llevarlo a generar, digamos, toda una serie de situaciones. Por eso les digo, herramientas hay muchísimas. Por ejemplo, que
a los niños antes se les contaba que se les cuente, a los niños les interesa mucho que les cuenten historias. Y usted a través de las historias, mejor dicho, los niños empiezan usted le cuenta un cuento y si usted le vuelve a preguntar al niño sobre el cuento, él se lo cuenta diferente, ¿sí? Y eso, por ejemplo, eso, ahí está la capacidad de creación y de curiosidad que tienen, que le empiecen a preguntar, bueno, por todos los personajes que usted le contó del cuento. Y entonces si él quiere más, entonces quiere que le cuente más historias, que le cuenten otras cosas y demás. Por eso les digo, es importante que recuperemos muchísimo a veces todos esos saberes y prácticas que hay en nuestras comunidades, porque eso despierta mucho más la curiosidad sin que el niño, no es que dejemos a un lado la memoria, es importante también la memoria, debemos incentivar y por eso hoy se hacen muchos ejercicios para que los niños también vayan haciendo la memorización, entonces les hacen aprender, por ejemplo, los hacen participar en algunos eventos, por ejemplo, de participar en alguna obra de teatro y que se aprendan una cierto parlamento para que ellos participen. Entonces, todas esas cosas es importante. Si nosotros nos vamos un poco en la historia, las mamás antes de que hubiese los jardines y todos estos centros, era la madre la que se encargaba igual de formar. Claro, ustedes dirán, no en todas, digamos, en todas las familias había esa posibilidad, ¿no? Había esa posibilidad porque tampoco la madre había sido, pues tenía una formación, ¿sí? En todo ese sentido y entonces, pues, le era imposible que tuviera toda esa formación en las artes, la literatura, toda esa parte era importante y ese era el trabajo también que hacía la madre dentro de la familia, dentro del hogar. Entonces, en estos centros es importante que todo ese trabajo se desarrolle y se incentive, ¿no? Entonces, que no se normalice, ¿no? Que no todos los llevemos a los niños como que todos sigan como a ver, cuando se colocan los uniformes, por ejemplo, en las escuelas, es también para a veces uniformizar, que todos piensen de una forma igual, que todos sigan por el mismo camino, ¿no? Hay diferentes, los niños pueden seguir por diferentes rutas, claro, hay unas normas que sí tiene que tener en cuenta y eso es muy importante, en este caso, la disciplina entendida como aquellos procesos que hay necesidad de trabajar con el niño, porque el niño, pues, si no tiene unas normas realmente, pues se puede allí y se puede volver, digamos, se puede volver una anarquía, entonces eso no se quiere. Entonces lo que se quiere es realmente que los niños aprendan a convivir, que aprendan a respetar al otro. Entonces es importante trabajar todos esos aspectos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas esas situaciones que vamos a poder nosotros investigar de manera, por eso les digo, como un ejercicio investigativo, de una curiosidad también que salga de nosotros como maestras y maestros de pedagogía infantil. ¿Por qué nos interesa ver cómo el niño aprende? ¿Sí? ¿Por qué se dice que el niño es el primer filósofo? ¿Cuál es el concepto que el niño tiene del número, por ejemplo? Entonces, ¿cómo aprende eso? La pregunta que me acabas de decir, por ejemplo, me acabas de señalar, dice, bueno, ¿cómo nosotros trabajamos la curiosidad
en los niños? Esa es una pregunta que entonces está centrada más en lo pedagógico y del maestro. Entonces, ¿qué estrategias o qué propuestas, diría más, qué propuestas se podría desarrollar con el niño para desarrollar aún más esa curiosidad? Entonces, por ejemplo, ese sería un tema, ya el tema de trabajar la curiosidad en los niños. Entonces, ahorita solamente es eso, cómo trabajar en la curiosidad. Y después pensaremos en cuál sería la propuesta pedagógica que podría surgir ya a partir de lo que los hallazgos que nosotros hayamos tenido. Entonces miraremos a ver en qué nos vamos a soportar para dar respuesta a, a esos problemas o los resultados que se quieran obtener. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte, definir el tema. ¿Listo? Ahora sí bien, partamos, cuando estamos hablando de la contextualización, es necesario mirar el contexto del problema en un contexto físico, ambiental, social, económico, donde se ubica el problema, ¿ya? No es lo mismo trabajar la curiosidad en comunidades de pronto que en comunidades indígenas, porque la misma idiosincrasia no quiere decir que los niños sean más despiertos, por ejemplo, los afro, y estoy haciendo una comparación aquí que las comunidades indígenas no, todos tienen las mismas capacidades y demás, pero son diferentes formas de mostrar esas habilidades y esas capacidades. Entonces, es necesario conocer el contexto físico, el contexto ambiental, el contexto social donde se ubica. No es lo mismo hablar de unos niños que están en el contexto rural y otros niños que viven en la ciudad. Entonces, es muy distinto los niños que están muy cerca, por ejemplo, del río, del mar, porque tienen otro referente, de las montañas. Entonces, es muy diferente del clima. El clima incide muchísimo. Uno no puede, sí, dejar de lado esa condición. La parte económica, sí, es muy incidente también, porque no podemos decir que los niños que están, por ejemplo, en una pobreza extrema, puedan aprender de la misma forma que los niños que tienen unas posibilidades mucho más asequibles, de que tienen una alimentación más o menos balanceada. Esas son condiciones que hay que tener en cuenta. Y eso hace parte del problema, de la contextualización. Entonces, primero yo hablé de un macrocontexto. El macrocontexto hace referencia a las formas como se constituye esa institución llamado pues jardín infantil, centros de desarrollo infantil, donde se ubican los niños. Estoy aquí Profe, hablando de los... Sí, qué dime. pena, le interrumpo un segundito. Lo que pasa es que hay una compañerita tratando de ingresar, dice que sí, por favor le regala acceso. Muchas gracias. Ya le di acceso. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, vamos, entonces continuemos con esa parte del microcontexto, del macrocontexto, perdón. Y ustedes van a mirar, porque si bien es cierto, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil se crearon bajo unas políticas del Ministerio de Educación Nacional y demás, entonces hay que tener en cuenta que no todas, a ver, creo que por allí me está. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos
porque hay unas características, ya unas particularidades que de pronto se hayan creado, si es de lo público, si es de lo privado. Entonces es importante dónde se ubica esa institución, los lineamientos curriculares y pedagógicos que están directamente relacionados o que afectan el problema. Hasta ahí, preguntas que ustedes puedan formular o hacer o que están resolviendo. Entonces, yo podría escribir aquí, podría escribir, a ver, vamos a ver. Dejé de presentar, ¿cierto? Allí. Entonces, yo podría aquí decir el jardín infantil, si es, por ejemplo, así sea público. Entonces, el jardín infantil fue fundado en tal fecha bajo los lineamientos curriculares que en ese momento se daban desde el gobierno nacional, cuya política estaba planteada en esto y en esto. Eso puedo decir del microcontexto, porque las políticas nacionales, sobre todo en la primera infancia, dieron mucha línea para desarrollar ciertas líneas de pensamiento y de trabajo con los niños. Ustedes saben que muchas organizaciones a nivel, desde luego internacional, dieron mucha línea en la creación y cómo se deberían fundar. Aquí hay que tener en cuenta, y eso sí las invito a hacer como un análisis muy crítico, es que esas líneas vienen dadas desde el nivel internacional, pero mucho desde el enfoque desde Occidente, ¿sí? Un poco desde la visión europea, inclusive desde la visión americana. Pero, bueno, en alguna medida, Latinoamérica ya ha venido dando unos pasos muy importantes. Por ejemplo, la visión desde Argentina, desde la concepción andina es muy importante porque, por ejemplo, ¿cómo se entiende al niño andino? ¿Cómo es esa concepción? ¿Cómo se debe ser el abordaje de esos niños que viven en unos contextos muy diferentes? ¿Sí? No pueden ser iguales a los contextos, por ejemplo, de ciudades o de unas condiciones distintas. Eso es muy distinto porque van a marcar otras pautas. Entonces es necesario que se trabaje en ese sentido en tener esos referentes. ¿Sí? Se están dando algunos pasos, pero no todavía no se han dado en este tema. Por eso les digo, si bien es cierto, se dan unas políticas a nivel internacional y demás, de la UNICEF, de que se trabajen los niños, pero interesante sería también cómo sería el abordaje con los niños, unas políticas sí diferenciales, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso es en el macro contexto. Ya en el micro contexto vamos a ser mucho más precisos y enfocados a las características de el niño, las características o de los niños o de los grupos o de la comunidad en la cual estamos nosotros interesados en indagar, en investigar, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante destacar unas relaciones de tipo pedagógica que se dan. Entonces, como por ejemplo son las relaciones entre el niño y la maestra. Entonces, unas relaciones, por ejemplo, de respeto, de cordialidad,
unas relaciones donde hay una comunicación muy abierta, muy fluida, donde también la maestra establece una comunicación, por ejemplo, con los padres de familia, dándoles a conocer cuáles son como los lineamientos, los directrices que se están trabajando, cuáles son como todos esos elementos que se tienen en cuenta, que si involucra esa maestra a los padres de familia dentro de ese proceso formativo, a la misma comunidad. Todo eso es muy importante para, para que los tengamos en cuenta en ese proceso. Eso es, digamos, aquí lo que ustedes tendrían que presentar en la guía número 2. Entonces, les escucho las preguntas e inquietudes que puedan tener al respecto. Dime. Ya. Aprendí una nueva cosa. Sí, mi profe. Sí, pues teníamos dos dudas, ¿no? Ya escuchándola hablar, se nos despejó un poquito la de las relaciones pedagógicas, que no sabíamos qué poner allí, pero entonces es como esa relación que maneja la docente con sus estudiantes, ¿no? Sí. Cómo ella trabaja. Eso. Y hay una que va dentro del macro contexto, si no estoy mal, que es la del PI. Ajá. Lo que pasa es Sí. que o sea, nosotros ya tenemos casi completa la malla, ¿cierto? Pero no De la matriz. necesariamente, a ver, cuando yo les coloco allí el PI, no necesariamente es que tenga que tener, pues si la institución no maneja el PI, no necesariamente, puede manejar otras políticas diferentes al del PI, por eso les digo unos lineamientos generales que se tengan desde el gobierno nacional, porque a veces en muchas, sobre todo en estos centros de desarrollo infantil y los jardines infantiles, se tiene más ese referente, entonces como tal. Pero sí hay unas directrices que se manejan dentro de la institución y que son parte, digamos, del proceso, porque esa es como como la línea de acción que ha tomado y ha asumido también esa institución. Entonces, eso es lo que tienen que tener ahí en cuenta. Profe, sí, en este caso sí tiene lo Ajá. del PI, sino que es un documento demasiado extenso. Entonces ahí ponemos solamente Sí. como unos lineamientos generales, porque es un documento Sí, no, muy, no, muy tampoco extenso. no van a tener ustedes. Allí yo lo que les sugeriría que lean es como cuáles son los objetivos que tiene, vamos, en términos generales, cuáles serían, por ejemplo, cuál es el modelo pedagógico, eso sí sería importante que usted lo identificara, porque no es transcribir, ¿no? De eso no se trata de transcribir, pues, un documento tan amplio que tienen en algunas instituciones, sino lo fundamental. Por eso les digo, como los objetivos, el modelo pedagógico, cuáles serían como, por ejemplo, las políticas que se tienen en cuenta para trabajar en este sentido. Listo, mi profe. Y nuestro problema que pues se logró identificar con el grupo es más como de nivel educativo que pedagógico, porque habla un poco de digámoslo como de la deserción escolar, porque es que es una Ajá. institución, o sea, una escuelita, digámoslo así, que en un solo salón manejan todos los cursos, pero son simplemente, o sea, 6 niños. Ya. Ha habido mucha afectación en las vías principales hasta este sitio y otros factores que han hecho que los padres retiren a sus niños y en el momento hay 6 niños, entonces lo queríamos enfocar a la deserción escolar y queríamos saber si era pues una temática válida para la investigación acá. Sí, 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 yo igual, pues, o sea, por eso les digo, es un ejercicio que estamos haciendo. Y la medida que sea ese ejercicio coherente, muy planificado y demás, entonces van a mirar, entonces en ese sentido vamos a, por ejemplo, a tener que poner en este ejercicio que hicimos de esta matriz
de los síntomas, de las causas y demás. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio bien importante porque eso nos va a llevar a definir el problema. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer una contextualización y después vamos como identificando todos esos síntomas, nos va a permitir identificar y formular el problema. Muchas gracias, profe. Bueno, Yadi, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus avances? Leida. Tengo una duda. ¿El sujeto de estudio es lo que a cada estudiante se le da o cómo? Ahí no entiendo Los esa parte. sujetos de estudio, por ejemplo, si en este caso, cuando Yadi, por ejemplo, nos exponía aquí, vamos a tomar como tema la deserción, ¿cierto? La deserción escolar. La deserción escolar, ¿quién deserta? ¿No? En este caso son los estudiantes. Ese va a ser. Si yo fuera a indagar sobre las metodologías que implementa la maestra, por ejemplo, para desarrollar la creatividad, ahí estaría más centrada en la parte pedagógica y entonces sería el objeto de estudio sería más la maestra, ¿sí? De pedagogía infantil. Eso no quiere decir que digamos, aquí deje a un lado a los otros sujetos que están relacionados con la maestra, que son sus estudiantes, ¿ya? Ellos tienen una relación, pero en este caso, el sujeto de estudio es la maestra. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay más preguntas o inquietudes que tengan al respecto. Entonces, pues finalizamos pues este CIPAS, recordándoles que pues por esta vez que tenía, como yo les expliqué ahí en el chat del grupo, tenía una charla en el Banco de la República, pues que si bien era un tema pues de una investigación que yo adelanté hace varios años, por eso pues no les hice como la invitación pues de interés, porque se está hablando mucho de todo este proceso de la minga y el enteje, y entonces era un tema que se está abordando en esta semana en la programación cultural, y me habían hecho la invitación, entonces se me cruzó, por eso no les pude, no pudimos desarrollar el CIPAS del día de ayer, ¿no? Pero las próximas oportunidades serán los miércoles, ¿no? Para que no pierdan de vista eso. Bueno, entonces damos por finalizado este encuentro. Profe, el nombre del CIPAS. El nombre del CIPAS es contextualización. Gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches, Daisy. Dime. No, profe, habla Julieta. ¿Será que me puede Julieta, compartir nuevamente el enlace de la asistencia? ¿de la asistencia? Lo que pasa es que me salí de la reunión. Ya. Muchas gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Una pregunta. Dígame. ¿La fecha de entrega queda para la misma en que está en la guía? La fecha de entrega está para el 18. Lo que pasa es que allí, por ejemplo, los foros, por ejemplo, esta participación de ustedes que están aquí en los CIPAS, yo lo voy a tomar como parte de la evaluación del foro, ¿sí? Para mí es más importante aquí sus inquietudes, que expongan directamente, entonces yo voy a tener en cuenta, y como esto queda grabado, entonces ya sé quiénes pues han participado, han intervenido en esta parte.
La fecha, pues como es muy reciente, el 18, vamos a dejarle unos días más. Yo les voy a decir porque tenemos que acordar, no solamente pues, o sea, de mi parte, sino pues, o sea, es también un consenso con las otras docentes que manejan el curso. Entonces yo ya les informaré oportunamente. Mañana, de hecho, tenemos una reunión y yo les informo a través del correo y a través del chat que sí se amplía la fecha de entrega. Quienes pues entreguen en esa fecha está muy bien, pero si por alguna circunstancia, pues como fue también esta actividad muy pegada a la otra, entonces pues yo ya les informo, ¿sí? Si se amplía el plazo. Listo, profe, muchas gracias. Profe, buenas noches. Profe, y Vanessa. si en caso de que se llegue a ampliar la fecha, ¿se le entrega por campus o se le entrega como la vez pasada? Me entregan, por favor, al correo de Mamer Sosa 1989 o a través del correo interno, preferiblemente, del curso. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, que pasen una feliz noche. Muchas Gracias, profe, gracias. igualmente. Bueno.